Aquí estamos. Ahora voy a ubicar el eje de tal manera que pueda aplicar la acción de corte para despegar la soldadura que tiene estos topes. Estamos cortando la soldadura que asegura unos topes donde entra la planchuela del paquete de muelles, porque necesitamos tener la zona despejada de soldadura para poder colocar la platina de refuerzo. Vamos a probar con la maceta. Y ya fue, o hay que hacerle más. Esta ya quiso. Esta también. Así vamos a hacerle un poco más. Bienvenidos a Elco, compartiendo. Estamos iniciando el proceso para reforzar Luego de quitar los topes, voy a cambiar el disco a la pulidora. Vamos a quitar el disco de corte y vamos a colocar un disco de pulir. Voy a cortar una guía que tiene aquí este lado. Así es. Las soldaduras. Voy a quitar
Este racor es por donde toma aire todo el sistema interno del eje. No puede estar sellado completamente el eje, tiene que tomar aire, porque de lo contrario ejerce la presión en los retenedores y daña los retenedores. Un racor, porque voy a limpiar de una vez la zona donde posiblemente voy a aplicar soldadura. Estamos puliendo los rastros de soldadura que tenían unos topes y estamos alistando la superficie para el proceso de ensamblar las láminas que van a hacer una función de aumentar la resistencia de refuerzo en la estructura. Vamos a colocar una lámina de 3/8, equivalente a 10 milímetros. Estoy limpiando la zona donde posiblemente voy a aplicar soldadura de óxido de pintura, una película de pintura óxido. Bueno, por este lado estamos. Ahora vamos a colocarlo en el lado invertido opuesto para limpiar la superficie de arriba.
Esto hace parte del proceso de alistar lo que se requiere. ¿Sí? En estos momentos estamos, algo muy importante, limpiando la superficie para que cuando apliquemos la soldadura no nos encontremos con impurezas como óxido, barro, pintura. Por eso es importante. La soldadura debe encontrar una superficie libre de todo ese tipo de impurezas. A la vez estamos inspeccionando qué más vemos en la estructura. Si está como se ve, normal, en buen estado, o hay alguna fisura presente, la cual habría que reparar antes de empezar a hacer el proceso de emplatinado. Así es. Nuevamente vamos a colocar el eje hacia arriba, porque aquí hay una fisura, es la única que tiene, que debemos reparar. Esta fisura de acá. Vamos a hacer una acción de chaflán con la pulidora, profundo, lo más profundo que podamos, tratando en lo posible de no romper la estructura. La pulidora únicamente la colocamos a que haga su trabajo. No es necesario asentarle una fuerza. Yo diría que con el mismo peso de ella y lo abrasivo del disco es suficiente. Ella va haciendo su trabajo, va abriendo esa canal al que llamamos chaflán. Nosotros vamos revisando cómo se ve la profundidad. Cuando estamos llegando al nivel más bajo, el acero empieza a tomar una coloración por temperatura morada. Esto quiere decir que estamos muy próximos a pasar al otro lado. Conveniente no pasar al otro lado. Conveniente dejarle esa telita, porque cuando estamos en el proceso de soldadura, fácilmente se rompe con el mismo hilo de la soldadura. Tiene una excelente profundidad. Calentamos para retirar cualquier muestra de óxido, de lubricante que pueda estar en la zona donde vamos a aplicar soldadura.
Correcto. Ahora vamos a cerrar las llaves de los cilindros y empezamos el proceso de soldadura. Soldadura MIG, referencia hilo 70S. Seguimos recalibrando, voy a colocar un poco más avance de hilo de la soldadura, porque también lo tengo con muy buen amperaje. Voy a revisar cómo está el gas. El nivel de gas va bien. Correcto. Llevamos ese primer cordón, aplicamos nuevamente otro paso, porque se requiere que la soldadura llegue al nivel superior. Estamos reparando la fisura que tenía existente, razón por la cual se animaron a bajar el eje. Cuando hay una fisura, la mayoría de las veces hay una presencia de humedad de lubricante. Esa presencia de humedad es la que te está avisando: me estoy rompiendo. Tengo una parte débil aquí. Si no se le presta atención oportunamente, ella va avanzando. A medida que va trabajando, va avanzando. Y puede pasar de que cuando ya quieras arreglarlo, quedaste tirado, varado, en plena carretera y cargado, porque ya el eje dijo: no más, hasta aquí llego yo. Ellos avisan. Siempre de alguna u otra manera dan un aviso de hay una debilidad en la estructura. Bueno, después de pulir, observo dónde debo de hacer otra aplicación para tener el nivel ideal. Correcto. Vuelvo y pulo. Así es. En estos momentos tenemos reparada la fisura